Muchísimas gracias primero al Instituto por esta invitación para compartir con ustedes. Yo en primera instancia quisiera decirles que este es un tema que a la mayoría nos apasiona. Es el tema de qué pasa con el ambiente, qué pasa con los recursos naturales. Escuchamos muchísimo de esto, pero lo escuchamos con versiones que a los liberales no nos gustan mucho. Entonces quisiera que ustedes primero me dijeran cómo está la situación ambiental, cómo la perciben ustedes aquí en Ecuador. ¿Quién me levanta la mano y me dice cómo está la situación? La compañera. Yo soy parte del Estado. Bueno, está bien. Los participantes, está bien. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otros problemas ambientales o qué perciben ustedes acá en Ecuador? ¿O no hay problemas? Nadie habla de problemas ambientales aquí en los medios de comunicación, no hay escándalos grandes, no hay una comunidad de organizaciones ambientalistas, algunas mal llamadas ambientalistas, planteando temas complicados, ¿no hay? Allá. Yo creería que lo más relevante es el tema de la minería ilegal que existe alrededor del país. Existen muchas pujas de varios sectores por ese sector justamente y existen organismos que están en contra de la minería incluso legal, los impulsan en este caso, ilegal. Creo que eso es lo que más afectación. Ok, ese es un conflicto que tiene un componente ambiental aquí en Ecuador. Ok, ¿por allá? Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Pedro López. Con respecto a las costas ecuatorianas, estamos hablando de la vulnerabilidad de los manglares, también de, no solamente para lo que se hizo famoso de los hoteles que querían hacer playas, sino la parte de las camaroneras. Las camaroneras en varias provincias de la costa, por lo general, hay ciertos conflictos porque crean piscinas artificiales, entonces esa salinidad afecta a los cultivos alrededor. Entonces, y aquí viene lo que nos preguntamos, ¿vale la pena económicamente dañar los alrededores de estas piscinas camaroneras? Y bueno, a eso es todo que están investigando. Sí, ahí ese es otro evidente conflicto. La pregunta debería ser, ¿cómo hacemos para reducir o eliminar el impacto de una actividad económica sobre otra, para no atentar contra el derecho de los otros? Joselo. Mira, en el Ecuador existe un grupo que se llama Yasunidos. Yasuní es un sector del oriente ecuatoriano, digamos que tiene una selva, bueno, tiene una biodiversidad y un sinnúmero de cosas, pero por ese sector existe explotación petrolera. Ellos han logrado, llegaron en su momento, a través de determinadas cosas, a formular una pregunta que finalmente fue votada por Ecuador, mediante la cual los ecuatorianos terminaron votando a favor del cierre de estos espacios de explotación que dicen por ahí van a permitir que el Estado ecuatoriano deje de percibir 1.500 millones de dólares anuales, creo que será la cifra, y que de paso cierren todo eso en un año, lo cual es imposible de hacer y también requiere de una cantidad enorme de recursos el solo cierre de esa cuestión que tampoco tiene el Estado ecuatoriano. Entonces, ahí hay un tema que ellos observan como un conflicto entre la preservación y entre la explotación y los recursos que se necesitan. Ok, voy a iniciar. ¿Tenemos derecho a un ambiente sano, sí o no? Sí. Nosotros, personas, seres humanos libres, con derecho a la vida, a la propiedad, ¿tenemos derecho a un ambiente sano? Ayer se habló aquí de derechos humanos. Entonces, ¿qué significa un ambiente sano? Cuando salen a la calle y hay una enorme contaminación por el tránsito y a algunas personas eso les afecta su salud. Ok, entonces nos tomamos con calma que haya esa contaminación del aire y decimos, no hay remedio, ese es el desarrollo, perdón, y el derecho a la vida y a tener una vida sana. Ok, entonces nosotros creemos que la buena gestión ambiental tiene como objetivo que cada uno de nosotros pueda tener esa vida sana, un goce de un ambiente ecológicamente equilibrado, como requisito para que seamos personas felices, ¿cierto? Ok. ¿Eso lo creemos todos? ¿Sí tenemos derecho a un ambiente sano? Sí. Ok. ¿Y creemos en el derecho de las futuras generaciones? Porque yo estoy con la mía, pero ¿y las futuras generaciones? ¿Tienen el mismo derecho que tengo yo de tener ese ambiente sano y ecológicamente equilibrado? Bueno,
Si los recursos naturales se agotan, si nosotros dañamos de manera irreversible lo que tenemos, estamos dejándole a las personas del futuro menos opciones. ¿Eso qué significa? Menos libertad para hacer lo que quieran. Por tanto, la libertad de las personas del futuro para decidir sobre su forma de vida, para decidir sobre cómo quieren su desarrollo, está basada, como dice aquí, en el hecho de que para alcanzar esas metas yo logre dejar condiciones adecuadas a nivel ambiental para que la vida continúe y puedan tomar esas decisiones. Hace un rato hablaba atrás con algunos compañeros y les decía, el propietario de un terreno agrícola puede sobreexplotarlo, es su terreno, ¿cierto? Es su derecho, provoca una sobreexplotación y al cabo de 4, 5, 6, 7 rotaciones agota la productividad del sitio. Acá hay un ingeniero agrícola, ¿verdad? ¿Quién era el ingeniero agrícola? Ayer lo vi, pero bueno, agota su terreno y decimos, es su decisión. Luego tiene que entonces agregar más agroquímicos al sitio, le sale más caro, pero es su decisión, él tomó esa decisión. Pero luego para intensificar el uso de sus cultivos, tiene que usar más biocidas. Y esos biocidas penetran por infiltración y llegan a los mantos acuíferos. Y resulta que el agua no está en un sitio, el agua fluye. Entonces nosotros tenemos áreas de captación que de manera superficial, por escorrentía superficial y subterránea, llegan a las otras propiedades, a las comunidades y es el agua que todos tomamos. Iba bien hasta donde él podía agotar sus recursos. Donde él empezó a tomar decisiones de agotamiento que me afectan a los demás, ya me están tocando. Entonces tengo que levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en el tema del agua, yo siempre uso este caso, como les estaba mencionando, porque al ser un líquido que fluye a lo largo de todo el planeta, nosotros tenemos que, si yo afecto la calidad del agua en mi terreno, porque el terreno sí es mío, yo tengo un título de propiedad, pero el agua que llueve infiltra hacia los mantos acuíferos y la otra fluye por escorrentía superficial. Si yo contamino esa agua, estoy afectando la vida en el planeta. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque, si me permiten, en el tema, perdonen, del agua, quisiera nada más adelantarme un momentito, no la tenemos acá, pero el 75% del ser humano cuando nace es agua y 65% ya en su edad madura. O sea, sin agua no somos nada. Por tanto, defendemos el hecho de la calidad y la cantidad del agua para todos y todas las personas en este planeta. O sea, es un principio moral. Para mí sí. Yo no sé para ustedes, yo respetaría si me dijeran que no, pero para mí sí. Sin agua no hay vida. Más aún, yo defiendo ese derecho para todos los seres vivos de este planeta. Porque los animales, igual que nosotros, en su composición bioquímica, tienen un altísimo componente de agua. ¿Verdad? Entonces, es para la vida en el planeta. Y resulta que tenemos un planeta que, si lo vemos desde el punto de vista físico, es un sistema cerrado, ¿cierto? Es más, en mi país hacíamos chiste cuando los ecologistas radicales decían que se nos iba a acabar el agua, porque uno se queda mirando el planeta y dice, ¿por dónde se va a salir? ¿Por dónde se va a salir? ¿Verdad? Que es un argumento sobre todo los ambientalistas de izquierda. Si nos vamos a quedar sin agua y ustedes se quedan viendo y dicen, ¿y por dónde está la fuga? ¿Verdad? No, es un sistema cerrado. Eso quiere decir que el agua la vamos a tener. Lo que hacemos nosotros, que lo podemos hacer muy mal, es contaminarla. Y cuando la contaminamos, lo que tenemos que hacer como siguiente paso es una gran inversión para volverla a potabilizar. No es que el agua la perdemos y ya se fue y todos nos sentamos a llorar. Hay tecnología, hay conocimiento, hay procesos de innovación hoy día para desalinizar el agua y hacerla potable en las zonas donde hay escasez y para donde se contamina las podemos descontaminar. Pero el costo de hacer eso, jóvenes,
es altísimo. Entonces tenemos que enfrentarnos a la decisión de cuál es lo más inteligente, no contaminar o luego tener que pagar el costo de hacerlo. ¿Cómo estamos compatibilizando nosotros el desarrollo con la protección del ambiente? Como humanidad, ¿verdad? Eso que estamos viendo en pantalla no es mentira, ¿verdad? Contaminamos. O sea, hoy, a esta hora, en algún lugar del mundo o en muchos, están las aguas servidas cayendo en los cauces de los ríos. ¿Eso pasa en Ecuador? Sí. Hay lo que llamamos ríos que son verdaderas cloacas abiertas, porque caen no solamente las aguas servidas, sino las aguas negras. ¿Sí? Pero estamos aquí y estamos tranquilos y estamos contaminando las fuentes de agua de Ecuador. ¿Cómo? Y se están contaminando las del mundo. Estamos tranquilos aquí. Ahí estaba la del agua en el cuerpo humano. Ok, desechos. ¿Cuántos de ustedes en su casa separan, hacen reciclaje, aprovechan los de residuos orgánicos para producir algún abono para el uso en sus jardines o en sus áreas agrícolas? ¿Cuántos reciclan? Ok, vean que es una minoría de las personas que está en esta sala. Pero somos respetuosos de los demás, creemos en principios de solidaridad, creemos en el respeto a la dignidad nuestra y del otro. Pero sacamos ilustres bolsas de basura, las colocamos afuera y no nos importa dónde van a dar. Van a dar a vertideros, muchos que son simplemente basureros a cielo abierto, que no tratan los residuos y nosotros seguimos aquí tranquilos. Pero eso pasa, ¿ok? La contaminación del aire, el ejemplo que daba, por todo lo que es el transporte, la contaminación por que hace el sector industrial, igual contamina el aire. ¿Y por qué pongo los ejemplos de agua y aire? Porque son los dos recursos vitales para la vida. O sea, si nosotros contaminamos los recursos vitales, ¿qué nos espera? Y nosotros, liberales, respetamos la vida. Respetamos la libertad y no hay libertad en un ambiente contaminado, porque entonces estoy sujeto a toda la afectación que eso me provoca. ¿Se puede vivir en un ambiente o en un medio contaminado? Bueno, yo creo que no es a lo que aspiramos los seres humanos y no es a lo que aspiramos los liberales. Cada día hay más personas en el planeta. Eso a mí no me parece un problema, pero es importante saber que en los últimos 100 años hemos sumado 7.000 millones de personas. Somos 7.000 generando más residuos, somos 7.000 demandando el agua para nuestra vida, somos 7.000 que además requerimos aire no contaminado y somos 7.000 millones desarrollando actividades productivas en el planeta. ¿Qué sería lo lógico? Hacerlo de una manera aplicando buenas prácticas. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en nuestros países para incorporar conocimiento, tecnología e innovación en los proyectos productivos? Porque eso es lo que nos pasa. La gente en el campo o la gente en la ciudad desarrolla proyectos y los hace como los han venido haciendo históricamente. Pero ¿dónde está la innovación? ¿Dónde está el uso del conocimiento? ¿Dónde está el saber cuáles son las buenas prácticas para desarrollar un negocio? Les pregunto a ustedes, ¿a alguno le gustaría tener una finca y desarrollar un proyecto productivo en una finca? ¿A quién? Levanten la mano. Ah, sí, ve, ahí sí tenemos las manos, ahí sí somos la mayoría. Ok, entonces, ¿y cuáles de ustedes tendrían el conocimiento, digamos, agropecuario o industrial para hacerlo? Levanten la mano. Ok, buscarían asesoría, ¿cierto? Buscarían a alguien que sepa. ¿Y cuál sería la premisa? Propóngame un proyecto utilizando las mejores prácticas que hay. Propóngame un proyecto que sea financieramente viable, pero no solo viable. ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí, el tuyo?
Juan José dijo de primera instancia viable. No solo viable, muy rentable. Y muy rentable ahora que tienes 20 y tantos años, 30, o lo querés, 23, perdón, o lo querés rentable, Juan, para tus próximos 40 años. ¿Se lo querés heredar a tus hijos? Ok. Vas a aplicar entonces buenas prácticas. Yo no tengo la menor duda que el día que desarrolles un proyecto, si es en una finca, no vayas a deteriorar el terreno, no lo vayas a agotar, no vayas a aplicar prácticas que te provoquen erosión del sitio, que pierda productividad, no vas a instalar una planta que contamine el agua de tu finca, porque entonces vas a tener problemas si tienes ganado con el agua para el ganado, el agua para todo tu desarrollo agroindustrial. Eso parece obvio, pero no es lo que pasa, no es lo que estamos haciendo en nuestros países. ¿Por qué? Porque mucha gente no está usando el conocimiento, la innovación en los proyectos. El tema minero que mencionaron ahora, la minería ilegal, hay que empezar a legalizarla, si es posible dentro de las limitaciones o las restricciones que hay. Pero la minería legal hoy tiene en el mundo la tecnología. Hay procesos de innovación que están hoy avanzadísimos, hay el conocimiento para desarrollar minería. ¿Cuál es el problema? El problema es si no se están aplicando esas buenas prácticas, porque entonces sí están afectando a las comunidades y a las personas que están ahí. Hay retos para definitivamente proteger efectivamente estos recursos. Esto que hablaba, incorporar en los sistemas de producción buenas prácticas. Aquí lo dice claro, el reto es que la aplicación de estas prácticas sea voluntaria. O sea, tenemos que enseñar sobre estas prácticas y eso nos toca a los que somos profesionales también. Es una responsabilidad del profesional liberal. O sea, sostener que es voluntario, queremos que sea masivo, pero tenemos que explicar cómo hacerlo. O sea, nosotros no podemos llegar a las unidades productivas y decir, como pasa normalmente en nuestros congresos, Joselo, que a alguien se le ocurre una ley y dice, ahora vamos a imponer que en todas las unidades productivas se haga esto, esto y esto y esto. ¿Qué cosa más espantosa? Limitar la iniciativa individual, limitar las oportunidades de desarrollo de las personas, porque a través de una ley yo impongo una forma de hacer, cuando en realidad lo que tengo que hacer es lograr que haya comprensión por parte de los productores de las ventajas que se ofrecen. Entonces resulta que los liberales no solamente tenemos que insistir en el respeto al Estado de Derecho, al respeto a la propiedad privada, a la libertad, sino que ahora nos imponemos en todos los ámbitos del conocimiento la obligación de estar en el top del conocimiento tecnológico y de innovación de todas las áreas en las que estamos desarrollando. Si queremos desarrollar y asesorar y trabajar y hacer negocios en lo productivo, tenemos que tener conocimiento de las mejores prácticas ambientales que hay. Entonces ustedes dicen, pero Marielos, yo estoy estudiando economía, ¿cómo me voy a meter a investigar todo esto? ¿Cómo voy a conocer? Es que esto es tan normal, el conocer del ambiente y leer sobre la innovación y saber sobre las prácticas que se están desarrollando no es ajeno a la vida cotidiana y de negocios que un economista tiene que conocer, o que un abogado o un ingeniero. Entonces, lo segundo es que los consumidores, y esa parte es importante, entiendan la importancia de conservar el ambiente, que valoren los bienes que se producen de esa manera y los ubiquen en la preferencia de consumo. En mi país, por ejemplo, se vende atún y hay desde hace muchos años una tendencia a tener la preferencia hacia el atún que establece que se utilizan sistemas de pesca que no afectan a otras especies, por ejemplo los delfines. Entonces yo sé cuáles atunes están en esa categoría y yo pago por esos atunes. Y mucha gente en mi país escoge productos que tienen que se producen con una tecnología que no afecta a otras especies, en el caso de los atunes, o al ambiente en general. Pero eso requiere educación, requiere educarnos nosotros para educar a otros, ¿verdad?
En todos los ámbitos del conocimiento necesito tenerlo claro para poder dárselo a otros. Retos para producir energías renovables, por supuesto. Voy a ir acelerando para poder dar un par de ejemplos. Retos para proteger, por ejemplo, en el tema de la vulnerabilidad al cambio climático. Miren, a mí no me interesa si la gente hoy se sienta en una mesa y a este lado, no voy a hablar ni de derecha ni de izquierda, a este lado se ubican los que dicen que hay cambio climático y al otro lado los que dicen que no hay cambio climático. O sea, yo no me quiero perder en ese debate. No me quiero desgastar en ese debate. Tenemos eventos climáticos en los últimos 100 años que han afectado profundamente la propiedad y la vida de las personas, sí o no. Como le quieran llamar. Si los más de izquierda se han apoderado del tema de cambio climático y, como decíamos ayer, de la Agenda 2030, yo no voy a entrar en una discusión con ellos. Lo que sí quiero es que en los países haya una política que establezca cuáles son las medidas país generales de seguridad, no de restricción, de seguridad, para cuando ocurran estos eventos o para prever estos eventos. Entonces, recientemente en Brasil, ¿verdad? En Río Grande do Sul se inundó todo. Entonces alguien dice, no, pero ese no es efecto del cambio climático. A mí no me importa, la cosa es que se inundó. ¿Me entienden? Los huracanes en Centroamérica han devastado grandes extensiones de terreno, han afectado, han hecho que la gente pierda su terreno, han hecho que se muera un montón de gente en esos eventos. Entonces, quiero trabajar entendiendo qué es lo que está pasando en el mundo. Sí. ¿Cómo lo nombre? Lo dejo para luego. No quiero que me impacte, entonces tengo que buscar la forma de cómo mitigar esto. Y hay mecanismos, hay conocimiento, hay tecnología e innovación para mitigar los efectos de estos eventos que son de carácter ambiental, climático. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes dicen, ahora dentro de un rato le pregunto a Marielo si ella cree que hay cambio climático. Yo digo, bueno, podemos discutir. Yo sí creo que hay cambio climático, pero yo tengo una formación ambiental. Pero yo no voy a discutir con nadie. Lo que quiero que esa persona, lo que yo le preguntaría es, ¿cuáles son las medidas de mitigación que se está tomando en la región tal, en el norte de Perú, para mitigar el efecto sobre tales ecosistemas, sobre las comunidades, sobre la propiedad? ¿Qué se está haciendo en el sur para trabajar con, no sé, con la vida silvestre que está siendo afectada por eventos continuos que el clima está provocando en la zona? Esas son las respuestas que tenemos que buscar. Incorporar a todos los individuos en la formalidad, sí, para conocer qué actividades hacen y para llevar toda esta información, todo este conocimiento de buenas prácticas a todos. Tenemos demandas, ¿verdad? Y ahora hablábamos de sectores en conflicto. Vamos a seguir teniendo conflicto por el agua, por el uso del agua. ¿Por qué? Porque se ocupa para todas las actividades, consumo humano, procesos industriales, agricultura, ganadería, piscicultura, generación hidroeléctrica, riego, minería. Estos sectores van a estar en conflicto. Nosotros tenemos que buscar cómo abordar esto, ¿verdad? Cómo abordar el conflicto con soluciones que, como digo, incorporen conocimiento. ¿Vamos a hacerlo imponiendo restricciones? No. Esa ha sido la tarea de la izquierda, imponer restricciones. Hay un problema, entonces establecemos una ley o sacamos un decreto y decimos que ya nadie puede hacer nada en esa zona. Eso no se vale. Eso es ser muy poco creativo, eso es lo que significa es que no tengo ni idea de cómo hacer para que las cosas marchen mejor. Y nosotros como liberales debemos exigirnos buscar soluciones de mercado que nos lleven a solucionar estos problemas. Tenemos que crear capacidad técnica, por supuesto. Necesitamos gente que conozca las soluciones y que, por supuesto, las desarrolle en todo su espectro.
Los conflictos del agua, como dije, para la vida humana y para la vida animal. Y eso es lo que he estado diciendo. Esos conflictos que ustedes mencionaron y los que tenemos en el planeta son usados de plataforma por grupos políticos que buscan estimular el conflicto. Ustedes han visto que empieza un conflicto aquí en Ecuador y de un pronto a otro aparecen grupos que lo hacen más grande, y después más grande, y después más grande, y cuando es ya muy grande, ¿cuál es la solución? Saque a todo el mundo de la zona, ya esa actividad productiva, ciérrela, ¿verdad? Todo el mundo le cae a las actividades, prohíba desarrollar esto. Entonces, dejamos que los conflictos escalen y otros utilizan esa estrategia para imponer sus ideas. Como dice aquí, desatendiendo la disponibilidad de tecnología para el aprovechamiento y tratamiento de aguas, por ejemplo, ponen a las comunidades en contra de los proyectos mineros, turísticos, agroindustriales, forestales, urbanísticos, y llevan el tema del agua al ámbito político, desconociendo todos estos avances. Los liberales no vamos a hacer eso. Los liberales vamos a hacer un esfuerzo, hacemos un esfuerzo como buenos científicos, científicos sociales, científicos naturales, como buenos científicos, para buscar soluciones que estén ligadas al libre mercado, que es lo que nos va a generar oportunidades para seguir desarrollando las actividades productivas, protegiendo los recursos. Acá quisiera nada más, yo les voy a dejar la presentación. Los liberales tenemos muchas formas de expresar estos elementos de protección, pero vuelvo a insistir, le hemos dejado por más de 50 años esta discusión a la izquierda y no se vale. Posiblemente ha habido tan poco desarrollo dentro del liberalismo en materia ambiental o en materia del liberalismo y libre mercado desde el 93 que Sprout empieza a ponerlo sobre la mesa, que como no le hemos entrado, parece que no es un tema nuestro. Yo les quiero hacer un llamado a que nosotros levantemos la bandera del ambientalismo, nosotros los liberales, y empecemos con estas ideas a desarrollar entonces soluciones desde la perspectiva del mercado. Nosotros sabemos que con los principios liberales podemos trabajar muy bien. Libertad con responsabilidad. Mi vecino es libre de hacer lo que quiere en su terreno, pero que no se meta en el mío. Y que si contamina, no me contamine el mío. ¿Estamos claros? Ojalá él tampoco contamine, porque se va a afectar. Y yo sigo aquí, soy una persona solidaria, y entonces quisiera que él esté bien. Igualdad ante la ley. Lo dije antes, que las leyes establezcan mecanismos de incentivos a las buenas prácticas ambientales, a través de mecanismos de mercado que generen protección y conservación para que todos los individuos puedan participar de las oportunidades que ofrece la protección y la conservación. Yo vengo de un país donde la protección y la conservación es un negocio. Nos ha ido bien, nos promocionamos como un país verde, tenemos una marca país, Costa Rica esencial. Nuestra primera actividad económica es el turismo. Hacemos plata con el turismo. ¿Por qué? Porque con la protección, respetando todos los elementos que mencioné antes, hemos logrado aprovechar las oportunidades que genera la conservación. Entonces, aquí tenemos una conclusión que es que la aspiración de los liberales es que logremos el desarrollo en el marco del conjunto de los principios que colocan al individuo en el centro de la toma de decisiones, no de la creación, hago la aclaración. Responsable y solidario con sus congéneres y con el resto de las especies que habitan el planeta, sin limitar la individualidad, la libertad, sin confiscar la propiedad privada, respetando la dignidad de cada persona. Y ustedes me dicen, y Marielos, ¿y eso es fácil de hacer? No, por eso no lo hacemos. Por eso a los otros les queda más fácil, porque los otros, los del otro lado dicen, cierre, restrinja, quite la propiedad, no permita tal cosa. Por Dios, eso es una falta de esfuerzo impresionante. Y de nuestro lado lo que tenemos que hacer es proponer las cosas bien hechas, la innovación. ¿Cuál es tu nombre? Micaela, la innovación, ¿verdad? Innovar en todo, una apertura para buscar soluciones. Y yo sé que ya estoy exactamente en los 30 minutos, pero me voy a permitir, si no les molesta, 5 minutitos más, porque quiero, acá, perdón, vamos a ver,
Sí, Aguatica. Nada más rápidamente. Resulta que nosotros en Costa Rica decidimos hace mucho que damos un pago por servicios ambientales a los ecosistemas forestales. Es un mecanismo de mercado que pusimos en una ley, eso sí, en el 1996. Entonces, se le paga a los propietarios de los recursos forestales por 4 servicios. Así empezó: por fijación de carbono, por protección de fuentes de agua, por belleza escénica y protección de la biodiversidad. Y la siguiente pregunta que ustedes tienen que hacer es: ¿quién pone la plata? ¿Verdad? ¿Quién pone la plata para pagar los servicios ambientales? A los dueños. Y para ser parte del programa hay que ser propietario y mostrar el derecho de propiedad sobre esa tierra, sobre ese recurso. Se empezó con un recurso propio que es un impuesto a los combustibles que Costa Rica tenía. Tomó ese impuesto a los combustibles, le quitó una parte y dijo: vamos a empezar en lo de carbono por aquí. Mientras abrimos un mercado, hoy tenemos un mercado privado que aporta para la protección del ambiente. Tratamos de hacerlo con biodiversidad, nos ha sido muy difícil, porque a pesar de que el mundo se beneficia, el mundo no quiere poner los recursos para que quienes protegen y cuidan en su terreno se beneficien. Eso es, muchachos, en economía, internalizar las externalidades, ¿cierto? Aquí los economistas yo tengo externalidades positivas en mi proyecto. O sea, yo no solamente saco madera o protejo el ecosistema o saco no maderables, yo genero servicios ambientales. Eso es una externalidad, es positiva. ¿Quién me la paga? Entonces hemos buscado quién paga. Y desarrollamos en agua, que les podría presentar los otros, pero ahí les dejo la presentación, Aguatica. Aguatica es el primer fondo de agua público-privado en Costa Rica. Nosotros estamos desarrollando este pago a las personas que son propietarias de estos recursos con alianzas público-privadas, con recursos que vienen del sector privado para reconocer el beneficio, para reconocer la externalidad positiva que se está generando en esos proyectos. ¿Quiénes se involucran? Vean, Coca-Cola, los organismos de agua, el Fondo de Estados Unidos, Fundecor, que es una ONG, yo soy miembro de la Junta Técnica, el Comité Técnico de Fundecor, soy la presidenta y nosotros trabajamos con los recursos que recaudamos para esto. Este proyecto Aguatica es de Fundecor, es nuestro. Florida Island Farm, la Dirección de Aguas, el Banco Nacional. Hay que amarrar a las entidades financieras, ¿o no? ¿Me entienden? Es que hay que jalar a otros. No podemos decir, esto no se puede. ¿Quién se involucra? La academia, por supuesto, el Ministerio de Ambiente, y con toda esta gente, entonces, el objetivo de asegurar un recurso hídrico en calidad y cantidad suficiente en un área particular. Entonces, es más agua, más cantidad, más calidad. Este fondo de agua, se los voy a dejar, no se los voy a dar en detalle, pero vean, inversores voluntarios de distintos sectores, esto es privado, pero está en una ley, pero la ley solo dijo, créase el mecanismo. Ahora sí, los entes de la sociedad civil están desarrollando estos mecanismos de mercado. Esto es ambientalismo de mercado práctico, en la práctica. Busca el mecanismo. El dinero se lleva en un fideicomiso. ¿Por qué? Porque la banca está involucrada para generar en ese fideicomiso la mayor renta y poder pagar. Se crea una entidad que administra, ¿verdad? Y se asignan a las zonas de conservación. Y se le paga a la gente, directamente a la gente. Se trabaja en un área física, por supuesto. Vean, todos esos que aparecen son propietarios. Esos puntitos azules son propietarios que han recibido dinero del fondo de agua. Que se les ha dicho, usted va a recibir esta tarifa porque usted, con su actividad económica en la finca, además que le genera recursos por la venta de los bienes, usted recibe por la venta del servicio. Usted está protegiendo el agua. Estos que vieron antes están dispuestos a poner para esto. Trabajamos en reabastecimiento de agua a la naturaleza, cálculo de recarga acuífera, por supuesto porque
hay que tener datos, ¿de acuerdo? Recuerdan que ayer hablamos, hay que tener evidencia para trabajar. No es lo que yo creo, es lo que es. Instrumentalizamos, por supuesto, todo el área de influencia, hacemos pilotaje y restauramos agua con empresas. Eso es Intel, que es la que produce microchips en Costa Rica y en el mundo. Intel tiene un programa de agua. Entonces ustedes dicen, ¿y lo que hacen son microchips? Sí, pero usan agua. Entonces entienden que ocupan agua y que ocupan agua limpia y contribuyen entonces al proceso. ¿Ok? No es responsabilidad social corporativa. Es, te doy un servicio, me pagas por el servicio. ¿De acuerdo? No es, no, porque yo soy tan bueno y tengo una responsabilidad. No, no. ¿Qué me das de servicio? ¿Qué me aseguras para mi proceso productivo? ¿Y qué te doy yo? Ustedes ahí van a encontrar todos los proyectos, el estilo de esto. Y entonces, el año pasado, Fundecor lanza con el Banco Nacional la primera tarjeta de débito Aguatica. Esto es que cuando voy al banco, me ofrecen, yo tengo tarjetas, y me dicen, usted puede elegir entre la tarjeta que aporta un porcentaje al equipo de su preferencia, porque lo tenemos en fútbol. Es más, primero lo tuvimos en fútbol que en asuntos ambientales. Primero le aportamos, en mi caso, al Club Sport Herediano. Yo tengo una del Club Sport Herediano, que es mi equipo, y estoy muy feliz de que cada transacción que yo hago, el banco, no yo, el banco pone un porcentaje para ese equipo. Lo mismo pasó con el agua. Entonces ahora yo voy y dije, quiero cambiar mi tarjeta. Y la gente, ya tenemos más de 10,000, del año pasado a este. Obviamente necesitamos subir a mucho más. La gente entiende. Y ahora tienes una tarjeta de Banco Nacional que dice arriba Aguatica. Es una tarjeta celeste, muy linda. Y todas las compras contribuyen a cuidar el agua de Costa Rica, puesto por la entidad financiera. Claro, entonces ahora se están sumando otras, ¿verdad? Ahí lo que les decía, es un impacto enorme, ¿verdad? Que nos ha valido el reconocimiento. Y ustedes dicen, ¿de qué le sirve a Fundecor el reconocimiento? Porque, ¿verdad? Uno diría, bueno, le dan un premio. Resulta que ese premio llama la atención de empresas que son corporaciones transnacionales que se involucran, porque el proyecto es un proyecto muy bonito, es un proyecto rentable, es un proyecto que asegura un servicio que ellos necesitan, el servicio de un agua limpia, que es un bien, pero el servicio de mantenerla así. Y ahí tenemos impactos, y me llamó la atención que hemos tenido varios premios, pero hay uno en Comunidades del Agua, que fue en el 21, donde Ecuador también tuvo con FONAC un premio, ¿verdad? Pero lo cierto es que esa visibilidad internacional hace que más se sumen. Entonces, obviamente, ya tenemos a The Nature Conservancy, o sea, por supuesto, tenemos al BID, tenemos a todos los que están interesados en el tema, focalizados en este proyecto y poniendo recurso económico, privado. Esto no es del Estado, no es de impuestos. No son impuestos que se pusieron para que esto funcione. Esto es ambientalismo de mercado, jóvenes. Aquí me quedo porque si no, las preguntas no vamos a tener chance. Tengo la otra que es el sistema de bosques de protección, que también muestra que Costa Rica pasó de haber deteriorado todos sus ecosistemas forestales a recuperar toda su cobertura. Entonces, esos son mecanismos, y perdonen, pero déjenme ver un momentito. Aquí nada más les quiero mostrar, es que este tema me encanta. Eso éramos nosotros. Vean ustedes, en el año 40 teníamos una gran cobertura de bosque, 75. En el año 87 hicimos esto, deforestamos todo el país. Metimos ganadería, agricultura, metimos todo lo que se podía, ¿verdad? Perdimos cobertura forestal. Ahora ustedes dicen, pero ¿se podía hacer? No, Costa Rica el 60% de los suelos no son de uso agropecuario. Tenemos limitaciones de uso muy fuertes, son terrenos de categoría de 4 a 7, que son categorías más de uso extensivo. Tenemos muy poco territorio de uso intensivo para agricultura. Hicimos esto. Bueno, con el programa de pago por servicios ambientales,
Vamos a ver qué pasó aquí. Con ese programa logramos esto. Logramos recuperar cobertura, dándole a cada propietario un pago por las externalidades que genera ese recurso forestal. Los recursos vienen, como les dije, primero, de un impuesto a los combustibles que ya existía, no es un impuesto nuevo, y segundo, de aportes privados. Tenemos certificados, tenemos bonos, tenemos mercado local y participamos en el mercado internacional de carbono para recoger los fondos para pagarle a la gente que hace la tarea. Entonces, internalizamos esos beneficios y la gente está contenta y el sistema nos está funcionando. Eso era lo que quería comentarles. Preguntas. Muchas gracias, Marielo. Ajá. ¿Alguno quisiera hacer alguna pregunta, intervenir? Levanta la mano. Pasa el micrófono. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su increíble explicación. Yo me quedé fascinada. Es maravilloso todo lo que han hecho y tanto tiempo y trabajo. Mi pregunta va relacionada a si existe algún trabajo actualmente con la Fundación aquí en Ecuador, proyectos que se están integrando, grupos jóvenes. Por supuesto, este taller nos permite a nosotros poder tener ese conocimiento y tener una mentalidad ahora, bueno, en mi caso, cambiar esa mentalidad, totalmente diferente. En la parte ambiental nos involucra a todos, y pensar desde ahora que mi futura generación no va a tener esa posibilidad de recibir lo mismo que yo recibí, desde el aire que respiro, desde la naturaleza como tal, el canto de las aves. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que nos rodean y no poder disfrutarlas y ellos que no la disfruten es una tristeza tremenda. Y mi pregunta va relacionada, ¿existen proyectos, voluntariados que alguien pueda aplicar por si acaso para que también pueda aprender? Gracias. Ok, vamos a ver. Te contesto, sí. Bien, vamos a ver. Precisamente estuvimos hablando con Joselo y con Camilo, ¿verdad?, de algunas cosas que se podrían estar haciendo de cooperación entre las organizaciones que estamos relacionadas, las organizaciones liberales. Y ahorita también conversaba con, allá, ya se me fue el chico, perdón, contigo. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Danilo, sí, con Danilo, de que tienen un proyecto que están iniciando en Galápagos y el abordaje desde lo ambiental, lo social y lo económico es interesantísimo para Galápagos. Entonces, ahí podrían hacerse muchas cosas. Una de las últimas transparencias que no puse en la última presentación es donde está mi correo electrónico. Yo estoy en toda disposición, jóvenes, que para los que deseen desarrollar estos temas o quieran profundizar, o las organizaciones en las que ustedes están quieran desarrollar esto, yo estoy a la orden. Nosotros trabajamos en la organización nuestra con este lema: solo en libertad será sostenible el desarrollo. Solo en libertad, grábense eso, solo en libertad será sostenible el desarrollo. Se habla mucho de desarrollo sostenible, entonces nosotros dijimos, ¿cómo se logra un buen manejo del medio ambiente relacionado con todos los principios que tenemos nosotros de vida? Bueno, teniendo claro que eso es lo que rige. Ahí está mi correo electrónico, marielos.alfaro@gmail.com, para lo que ustedes necesiten. Si tienen que hacer trabajos, todos son universitarios, si tienen que hacer trabajos en sus carreras y quieren entrarle al tema ambiental, yo con muchísimo gusto me escriben y los ayudo en el abordaje de los temas, si son abogados, economistas, agrónomos, lo que sea, con mucho gusto. Muchas gracias, Marielos, por la presentación. Me parece increíble lo que están logrando en Costa Rica y sobre todo también, me parece, pero más allá de todo, me parece increíble la capacidad que tienes como para poder gestionar a varias organizaciones, a varias empresas, el sector privado, para que de forma voluntaria puedan aportar esta idea. Y ya aquí viene mi pregunta, porque desde mi experiencia tuve una fundación, tengo una fundación de la red de consejos estudiantiles que formaba líderes.
Y el asunto es de que se me complicaba bastante conseguir sponsors para que puedan patrocinar ese tema de, digamos, todas las capacitaciones, todo ese proceso. Y aquí viene mi pregunta, o sea, muchas veces lo hacíamos bajo autofinanciamiento. Y aquí mi pregunta es, ¿cómo tú gestionas, digamos, para presentar a una empresa o a, digamos, para que o sea, qué información les pasas para poder conseguir el patrocinio para ciertas actividades y causas sociales? Que obviamente en tu caso es el medio ambiente. Entonces, eso, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Te voy a contar el caso de Fundecor, que es donde estoy. Fundecor es un proyecto que fue financiado originalmente por el BID y le dio un endowment muy fuerte, le dio $10 millones. Ahora, eso ha hecho la cooperación internacional con muchas organizaciones, les ha dado recursos y se los han gastado. Nosotros partimos del mejor manejo financiero que era posible y utilizamos solo los rendimientos del capital, nunca usamos el principal. Entonces, a hoy, 30 años después, Fundecor, el del aporte inicial de 10 millones, hoy tiene $18 millones de base. Entonces, vean que ahí partimos inclusive del buen manejo financiero dado a la organización. Como tenemos recursos, nosotros generamos conocimiento sobre los ecosistemas, conocimiento sobre los propietarios. Nosotros tenemos una tipificación del propietario, de qué produce el propietario de los terrenos, de cuáles son las necesidades de ese productor, ¿verdad? Y de cuáles son los proyectos que puede desarrollar y cuánto estos proyectos generan de beneficio al ambiente. Entonces, un productor reforesta y nosotros decimos, le cuantificamos cuánto carbono fija en esas plantaciones. Le cuantificamos en la zona que está, desde el punto de vista hidrológico, cuál es el impacto hidrológico de la conservación, por la infiltración, por la protección de ese recurso hídrico. Cuantificamos la biodiversidad en esa zona. Entonces, decimos que, por ejemplo, hay áreas donde han vuelto a aparecer venados, ¿verdad? Donde cada vez hay más ositos perezosos. Ustedes han visto que en Costa Rica eso todo el mundo va y todo el mundo quiere ver un oso perezoso. O sea, cuando un oso perezoso se lo encuentra a alguien guindando de un árbol, la gente, los extranjeros dicen, valió el boleto, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos que los osos perezosos vuelvan, ¿de acuerdo? Entonces, y le cuantificamos también todo el tema ligado a cualquier otro servicio que se esté prestando. Nosotros lo tenemos cuantificado. Nosotros sabemos el impacto en la zona, esas imágenes que vieron, lo tenemos totalmente mapeado, sabemos cuánto es, cuánto impacto tiene. Entonces, cuando vamos a hablar con las empresas, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el área donde se está desarrollando esa empresa? ¿Cuál es la cuenca, el recurso hídrico que utiliza esa empresa? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las zonas de protección que están alrededor de esto? O sea, nosotros hacemos todo un proyecto y vamos donde Intel, por ejemplo, le decimos, este es el proyecto, este es el beneficio que usted recibiría si invierte, no si dona, ¿verdad? Quitemos esas palabras, porque esto es ambientalismo de libre mercado. No es si dona, es si invierte. Y con esas cifras, con la evidencia, tú convences que invierta, igual Coca-Cola, ¿verdad? Coca-Cola tiene dos, Coca-Cola FEMSA y Coca-Cola Company, y las dos invierten. Ahora, ustedes dicen, Coca-Cola invierte porque tiene muy buen corazón. No, es que ¿cuál es el ingrediente fundamental del producto de la Coca-Cola? El agua. Ustedes dicen, no, la fórmula secreta, que no sé qué. ¿Cuál fórmula secreta? Sin agua no hay Coca-Cola. ¿Ah? Tú tienes que identificar quiénes ganan o pierden en estas oportunidades de negocios para ir y presentar, pero no puedes ir a presentar suposiciones, hay que presentar evidencia de los beneficios que esto genera. Solo preguntándola, ¿hay algún formato en específico que se les presenta, como forecast o algo? Sí, tenemos, voy a buscarlo y me escribes a la dirección y está bien. Y te mando los proyectos. No solamente tenemos esos, tenemos proyectos buscando inversionistas en Estados Unidos para comprar tierras para protección.
Y entonces desarrollamos un cartel que ha sido muy interesante. Te puedo pasar esa información. Sí. Yo tengo una pregunta, Marelos. Yo quería saber si de pronto una de las soluciones viables que vienen desde una iniciativa privada es poder volcarnos hacia una agricultura vertical. Por lo que lo digo, por ejemplo, los sistemas de agricultura vertical producen alrededor de 40 litros diarios de agua condensada. Son sistemas recirculantes, ¿no? Entonces, y teniendo en cuenta que utilizan 99% menos de agua, 60% menos de energía, en Serbia hay institutos que promueven estos temas, tienen plataformas que utilizan sistemas de satelización donde tienen lo que se hablaba, el tema de la información completa. ¿Usted cree que de pronto esa sea una de las soluciones viables? Porque promueve también el tema de las participaciones públicas privadas para empresas y demás. Entonces, ¿usted cree que esa sea una de las soluciones viables para? Claro que sí. Cualquier solución que optimice el uso de recursos. Entonces, tú lo dijiste muy bien. Hay una optimización en el uso del agua. Requiero menos agua para la producción. O sea, eso es fundamental. Pero además concentro la producción en espacios más pequeños y aumento el volumen de producción. Entonces, más productividad y más producto por unidad de área. Menos utilización de agua. Pues claro, ¿para quién no es atractivo? No sé si ustedes conocen la zona sur de España, en la zona de Almería. Almería se considera la huerta de Europa, pero Almería es una zona costera con unos suelos súper áridos, súper áridos. Entonces dicen, ¿y cómo se volvió la huerta de Europa? Con invernaderos. Tienen una utilización del terreno de lo más eficiente, ¿verdad? En hileras, con pequeños, son hileras de tierra, pero con sustratos especiales. Hay un sustrato fantástico que es el sustrato de coco. Entonces, utilizan la fibra de coco, generan un sustrato especial, eso es tecnología, eso es innovación, eso lo tienen de años. Y el riego es por goteo. Y tienen ustedes una zona árida, donde si plantan en un terreno ahí abierto una planta de tomate, una semilla de tomate, no crece, pero en invernaderos tienen una producción impresionante de tomates, con el uso muy eficiente de recursos. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Esos mecanismos. Y te agradezco que hayas dado este ejemplo, porque eso está pasando en muchos lugares del mundo. Por eso dije, la información está. Nos toca leerla, nos toca que si ustedes van a participar en proyectos, si ustedes quieren hacer propuestas innovadoras, propuestas visionarias en materia de producción ligada a un medio ambiente bien manejado, buscan la información, o la buscan en la red, o buscan a las personas que trabajamos en esa área. O sea, al final de cuentas, vean jóvenes, mi experiencia de vida, lo más valioso que yo les puedo decir que uno puede hacer a lo largo de su vida es conocer gente. Es lo más valioso. De un pronto a otro uno conoce, como decía Joselo, a su maestro, y ese maestro le cambia la vida. Conoce a la gente que sabe sobre un negocio y se cayeron bien, hay empatía, y entonces se ponen de acuerdo para desarrollar un negocio. Uno, conociendo gente, se le abre el mundo. Recuerden lo que hablábamos ayer, las ideas cambian el mundo, las ideas lo cambian a uno, las ideas le abren la mente, por tanto hay que conocer personas. Y en ese conocer personas se crean contactos, y los contactos se ayudan. Y yo creo que entre liberales hay muchísima disposición siempre a colaborar con las diferentes organizaciones y personas. O sea, está bien una organización, pero si ustedes individualmente quieren desarrollar proyectos o tienen alguna inquietud, yo creo que nosotros en el instituto nuestro estamos completamente abiertos. Por eso les decía, me escriben y con cualquiera de los compañeros que estamos trabajando en estas áreas, uno los remite y sacamos la tarea. Pero conozcan gente, participen en eventos, participen en estas actividades. No solamente se ilustra uno, no solamente le abre la mente, sino que conoce personas con las que puede desarrollar eventualmente una relación que sea
o puramente de amistad y que no desemboque en negocios, o que desemboque en ideas y en oportunidades de negocios. Eso es muy importante, jóvenes. Sí. Bueno, la pregunta es, hay una situación y un problema en general voy a hablar un ratito, pero la respuesta quisiera que fuera solo rápida. Hay unos problemas de agua potable en la costa ecuatoriana, en las zonas playeras. Eso es inviable. Yo estuve en un centro así de capacitación con gente de esa zona y tienen también malas experiencias de intervención de la empresa privada, porque ha habido problemas de ineficiencia, corrupción, lo típico, pero o sea, son alianzas. No sé, yo hablaba y le decía, pero ¿y si una empresa privada se pone a hacer proyecto de agua? Pues, nadie me daba. Nadie lo veía como optimismo. Eso era por un lado, solo mencionar eso para hacer. Y por otro lado hay un problema también en esas zonas y en Ecuador en general de tratamiento de los desechos. Y los desechos son competencias de los GATS. Y por ejemplo, esto voy a estar grabando, pero yo trabajo en un GAT. Y una vez fue un proyecto de una empresa brasileña. Un GAT es un gobierno autónomo, un municipio. ¿Ya? Y una vez fue una empresa brasileña, reunió así como que a 8 alcaldes de los diferentes cantones, les presentó un proyecto bien interesante de cómo tratar los desechos y todo eso. Y particularmente en mi cantón, los desechos están en un terreno baldío, o sea, es un terreno baldío, una zona alejada, hay casas, eso es horrible. O sea, el tratamiento es pésimo. Y bueno, rechazaron el proyecto de esta empresa. Yo entiendo que los municipios y los políticos actúan por intereses, porque la inversión que se hace en tratar los desechos de camiones, de empleados, porque se le da trabajo a las personas ahí, o sea, son intereses así políticos, ¿no? De dar trabajo también a la gente de la población. Pero mi pregunta era, ¿tiene alguna experiencia usted en cuanto al tratamiento de desechos? ¿Qué se puede hacer en esa área? Eso. Sí. Primero me vas a dejar hacer una acotación de algo que desde ayer quería decir. No utilicen la palabra político con la denominación exclusivamente negativa, por favor. Porque yo aspiro a que todos ustedes ingresen en política electoral y hagan un cambio en Ecuador. Entonces, no digamos desde ya que todo político es malo o que los intereses de los políticos son otros. Porque entonces nos estamos restando la posibilidad de que cuando entremos en política podamos decir, nosotros vamos a actuar de manera correcta, de manera honesta, tenemos nuestros principios claramente establecidos y nuestras acciones van a corresponder a esos principios. Ningún proyecto que cualquiera de ustedes que llegue a ser diputado de la República, ningún proyecto debería salirse de la visión que ustedes tengan desde el punto de vista ideológica y política. Si ustedes son consecuentes, actúan con base en eso y los políticos hacen falta o no. O sea, estamos en democracias representativas. Mientras no cambiemos eso, los políticos elegimos a 3 poderes, a un poder particularmente, el ejecutivo y el legislativo, los 2, y de ahí hay mecanismos para el judicial. Entonces, usemos la palabra político diferenciando los políticos malos, ¿verdad? La gente que entra en política para servirse y no para servir, pero hagamos una distinción. Entrar a la política es un acto ciudadano que también debe ser reconocido como un acto positivo de una persona que quiere contribuir y servir a su patria. ¿De acuerdo? Sí quería decir eso porque de ayer oigo que los políticos mal y solo todos los políticos, y digo, y claro, yo tengo que defenderme. Yo fui diputada de la República y además he sido miembro del Organismo de Seguridad Social de mi país por muchos años y estoy en la Reforma Nacional del Sistema de Pensiones. O sea, yo estoy en política. Entonces, cuando todo el mundo empieza a decir que los políticos son malos, yo digo, pero no, yo quiero levantar la mano. Yo creo que actúo con base en mis principios liberales y trato de hacerlo lo mejor posible. Primero. Segundo, ¿existe tecnología para trabajar con procesamiento de residuos? Claro que sí, ¿verdad? Y tú me dices, pero el municipio lo rechaza. ¿Qué es lo que pasa en nuestros municipios? Y me voy a arriesgar a hablar de acá basándome en Costa Rica. Los alcaldes no son personas muy preparadas.
Los consejos municipales no son muy preparados. Les da miedo entrar a estas cosas o hacen carteles de licitación o hacen propuestas que no contemplan verdaderamente todas las necesidades de la comunidad. ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente dice, yo no quiero entrar en política, yo no quiero ser regidor o concejal, como se llama acá, no quiero ser alcalde, porque no, eso es un problema, todos son corruptos, y le dejan entonces los puestos a los que no tienen la mejor capacidad. Y esos no tienen ni la capacidad política ni la técnica, ni son personas que se esfuerzan por obtener conocimiento, contratar a la gente adecuada, ver cuáles son los procesos innovadores que hoy se están dando con esas tecnologías y aplicarlas en su municipio. ¿Qué puede ser caro? Negocia con las empresas que ofrecen los servicios. ¿Ustedes creen que no hay competencia entre las empresas que ofrecen servicios para tratamiento de residuos? Hay un montón en el mundo, en todos los países. Buscas la mejor oferta, buscas la mejor opción. Lo que pasa es que no saben negociar. Nos falta esa capacidad en los municipios de, primero el conocimiento y luego la capacidad de negociación, entendiendo qué es lo que se ocupa. Pasa lo mismo con los sistemas de agua, ¿verdad? Que puedes trabajarse con alianzas públicos-privadas, pero los municipios no responden adecuadamente porque no manejan la información. Ahí es donde tenemos un enorme reto. No sé si compartís conmigo ese tema, pero el mercado de soluciones ambientales, existe, ¿verdad? Ahora lo mencionó Nati, ¿verdad? O sea, que en tal país hay tal cosa, en el otro, y las empresas entren a las páginas y van a encontrar una oferta de empresas para hacer soluciones de agua, inversión en acueductos bajo el modelo público-privado, acueductos que funcionan maravillosamente, ¿verdad? Pero que tienen que ser bien diseñados. Pero para ser bien diseñados, los clientes, o sea, el municipio, tiene que saber qué quiere. Si no, el que llega de afuera te puede, decimos en mi país, dar por la cabeza, ¿verdad? Entonces necesitamos gente preparada que tome las decisiones. Estamos, con mucho gusto. Estamos listos, ¿verdad? Muchas gracias, jóvenes.